Pero la fe se fija en lo invisible. Así declaran los valores. Algunas, las cosas visibles no tienen tanto valor como los invisibles, ¿lo sabías? Mira, la vida eterna, el problema es que muchos de nosotros, sí, escuchan bien, pero en el fondo no toca el corazón ni lo mismo. Tengo vida eterna, pero la vida eterna para nosotros es tan lejos, tan irreal, que cualquier cosa que nos pasa, caemos en desesperación, pensamos que Dios nos va a dejar, porque la vida eterna para nosotros ni siquiera tiene un valor. ¿No es verdad? Pero el hecho, si lee el Nuevo Testamento, ahí el mayor énfasis de la fe no cae en las cosas que consideramos por la fe aquí en esta vida, sino cae en las cosas que por la fe alcanzamos en la vida venidera. Y aquí tenemos que cambiar el switch un poco. Dios se preocupa también de nuestro material, también se ocupa de nuestro físico, pero ahora a veces se tiene la sensación que entre nosotros como lo más importante es eso. Y que hay una eternidad como está fuera de vista. Eso no tiene que ver con fe. Eso tiene más que ver con pensamiento positivo. Una técnica de convencerse para lograr. Eso no es fe. Y yo no lo digo con crítica a otras iglesias, sino lo digo porque también, porque a nosotros también un poco nos afecta, ¿sí? Porque mi tarea no es criticar a otras iglesias. Mi tarea es que nosotros alcancemos la plenitud, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la fe se concentra en la invisible. Y luego se concentra en la invisible, se concentra también en lo sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural, ¿sí? Mira que en Romanos 4, 17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, ahora describe a Dios en que Abraham creyó. Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Wow. No solamente la fe cuenta con la fidelidad de Dios, sino también con la omnipotencia de Dios. Y por eso sabe que nada es imposible. Mira, ¿cómo conquistaron los israelitas Jericó, por ejemplo? No da ningún sentido tantas marchas alrededor de la ciudad y al fin hacer ruido, pero ellos confiaban en la palabra de Dios. Y el que hizo caer los muros de Jericó no era el ruido de las trompetas, sino era Dios. Pero una cosa sobrenatural, pero imagínate la lógica de los oficiales allá en el ejército, cuando hay Josué explica, entonces, pero no sabe que Jericó tiene muros, pero son tan grandes y son tan anchos. En realidad, esta lógica, por ejemplo, tenían 10 de los 12 espías que Moisés mandó al Canaán y regresan y dicen, realmente muy buena la tierra, pero imposible tomarla. Imposible tomarla. Tiene armas, hay gigantes, hay ejércitos muy grandes. Tenemos que ser un poco realistas aquí. No podemos conquistar esta tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no contaban con la sobrenaturalidad, con el poder sobrenatural de Dios. ¿Ya? Y nosotros tenemos promesas que parecen locas. Pero no podemos decir no creo porque es imposible. Es ridículo. Para Dios nada es imposible.
la fe es perseverante. Hebreo 10:36 dice, ustedes necesitan paciencia y perseverancia para alcanzar las promesas. Eso es la mayor diferencia entre incrédulos, porque los incrédulos pueden ser muy creyentes por un momento. Pero la diferencia entre un creyente y un incrédulo, digamos, un incrédulo en el sentido que es cristiano, pero le falta fe, ¿sí? La diferencia entre un cristiano incrédulo y un cristiano realmente creyente, tú notas sobre todo en eso. El cristiano incrédulo cada rato necesita un estímulo. Y si no le dan un estímulo, no cree. Cada rato necesita una confirmación. No puede simplemente guardar su fe a largo plazo. Es muy fácil creer, digamos, porque de repente un sermón te toca, o estás en una conferencia, o te pasa algo maravilloso. Tú ves gente que siempre están con duda, a lo mejor Dios les ha dejado. De repente les pasa algo bueno, es súper felices, ¿sí? Pero no dura mucho tiempo, porque no tienen una fe perseverante. No tienen una fe perseverante. Mira, Abraham escuchó una promesa y no tenía que renovar la promesa de Dios cada día. Pasaron años y Dios lo renovó. Pasaron otros años y Dios lo renovó. Pero en el lapso de 25 años solamente 3 veces le habló Dios por esta promesa. Por eso no dijo, no era de Dios, parece. Imagínate, el viejito ya tenía su edad cuando Dios lo llamó. Su esposa, durante todo el tiempo necesitan guardar una relación, ¿sí? No pasa nada. Durante 25 años no pasa nada. No pasa nada. Solamente que 2 veces Dios renueva la promesa. Pero no, gracias a Dios que Abraham no era como hoy día la mayoría de los evangelios, porque nosotros tenemos una fe de telepizza. Ahí llamamos y si en 15 minutos todavía no llegó la pizza, ya nos acaba la paciencia, ¿verdad? Y si en 1 hora todavía no nos llegó la pizza, ahí se nos fue la fe en telepizza completamente. Pero con Dios no es así. Dios tiene tiempo. Dios tiene tiempo. Me gustaría saber, por ejemplo, los que saben de esto, hace años hemos recibido promesas que Dios, a través de varias personas y muchas veces, lo confirmó acerca de la casa Pochette. Hay toda una cantidad de personas que han recibido profecías. Y varias veces. Y hubo un tiempo que estaban convencidos. Me gustaría saber cuántos de los que estaban convencidos todavía lo son. Y si no son convencidos todavía, ¿es por el tiempo que pasó? ¿Es porque no se ve nada? Vean, yo durante muchos años porque yo tenía interiormente una promesa que vamos a tener hijos. Cuando el diagnóstico para mi esposa era realmente atroz.